Vamos a conversar con Estela Caloni, reconocida periodista argentina en cuestiones internacionales, en cuestiones latinoamericanas, una de las personas que investigó el Plan Cóndor, esa tragedia latinoamericana donde las Fuerzas Armadas de los distintos países se asociaron contra sí para desaparecer a sus propios pueblos, para matar a sus propios dirigentes populares, y vamos a aprovechar con ella para conversar en el marco de estos 40 años del golpe de Estado en la Argentina, la movida de Obama tanto en Cuba como en la Argentina, y sobre el gobierno de Mauricio Macri. Estela Caloni, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con el portal Cadena BA y con Radio Plus. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, la verdad muy bien, y gracias a usted por atendernos, y lo primero que le pregunto, como le he estado preguntando a otros entrevistados, ¿qué reflexiones le surgen a 40 años del golpe de Estado en este contexto, no? Yo creo que a 40 años del golpe de Estado, la reflexión más fuerte que se me ocurre es que estamos viviendo un nuevo periodo de golpismo de otras características en toda la región, sobre todo contra los gobiernos que más independencia tuvieron en los últimos tiempos de Estados Unidos, dependencia que nosotros tenemos, una dependencia que todavía no hemos podido cortar. Lo hemos estado viendo en estos días, aquí mismo, en Argentina, que volvimos muchos años atrás en lo que habíamos logrado avanzar en el camino precisamente más independentista, ¿no? O que tenía una relación con por fin poder manejarnos nosotros mismos nuestras propias vidas. Entonces estamos viendo el acelerado intento de que toda América quede alineada en una misma posición de regresar a la dependencia absoluta, al Fondo Monetario Internacional, a todo lo que viene con eso. Y con eso viene también la represión. Entonces, dolorosamente, estamos recordando en un país donde la lucha contra la impunidad fue muy fuerte, creo que es uno de los mejores ejemplos del mundo, pero cuando teníamos todavía un tiempo para poder sellar, diríamos, estas posiciones, hemos tenido que afrontar una nueva etapa golpista de otras características. ¿Cómo vio o qué análisis hace de esta gira de Obama a Cuba, Argentina, Estela? Mira, yo pienso que la intención que quizás se contraría con lo que piensan precisamente los que están enfrentados a Obama en Estados Unidos, que ustedes saben que son los republicanos, un sector de los republicanos especialmente, que es el más fundamentalista y el que lamentablemente es el que mejor relación tenía aquí con la oposición al gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estos ven esto como como terrible que vaya a Cuba, etcétera, etcétera, pero resulta que precisamente Obama tiene las características de intentar llegar por otros medios al mismo lugar donde los otros utilizaron la violencia. Cuando yo pongo un ejemplo para que lo reflexionemos. Cuando ese diciembre en que se decidió ese 14 de diciembre que se decidió empezar una nueva relación con Cuba, etcétera, etcétera, ¿se acuerdan ustedes? Que conmovió al mundo, se volvieron a las relaciones diplomáticas, se empezó un camino de negociaciones y demás. En ese momento Obama dijo algo muy interesante para quienes conocemos la política de Estados Unidos, que lamentablemente deberíamos conocerlas todas al dedillo porque es el país que nos tiene siempre
la dependencia. Entonces, cuando dijo que habían gastado millones de dólares, habían hecho durante años, como nosotros sabíamos, se vivió hostigando a la isla, incluso el bloqueo continúa, que lo que no se logró con esos millones de dólares, bueno, tenían otro camino para lograrlo. Y el camino era es decir, no vamos a ir a Cuba como amigos, como vecinos, como esto, pero detrás la intención es exactamente la misma, porque no se puede creer que se esté intentando reanudar las relaciones con Cuba en primer término y no haya podido sacar el bloqueo. Si los problemas que tiene Cuba son mayoritariamente por el bloqueo. Mucha gente no lo entiende porque nunca estuvo bloqueada, pero yo que he vivido en países apenas bloqueados un tiempo cortito, en los bloqueos, si no se tiene una concepción tan fuerte como la que tenían los cubanos en defensa de su país, son muy, muy difíciles de soportar. Entonces, bueno, como no se entiende eso, nosotros sí estamos entendiendo dos cosas que son gravísimas. Vos viste que cuando Obama ahora va a Cuba, fue todo, es una visita histórica, sí, todos son hechos históricos, pero los hechos hay que analizarlos también, lo que está por delante, lo que se ve y lo que no se ve, lo que está detrás. Entonces, para mí era gravísimo que estuviera hablando de los derechos humanos en Cuba con la base de Guantánamo. En ese mismo territorio están ocupando un pedazo de Cuba ilegalmente, porque eso ya debería haber retornado a Cuba, ese territorio. Es como si tuvieran un pedazo de nuestro país y allí estuviera instalada una base militar, donde además hay un centro de un campo de concentración donde han hecho las cosas más terribles a la vista de todo el mundo, porque hasta se ha televisado esta situación. Entonces, cuando hay una doble moral, una doble cara, un doble discurso, nosotros tenemos que pensar un poco las cosas. Mientras se está yendo a Cuba amistosamente, entre comillas pongo esto amistosamente, por supuesto, por eso, porque lo saben, han sido los discursos claros del presidente Raúl Castro diciendo, bueno, nosotros 2 días antes de la llegada de Obama recibieron al presidente venezolano Nicolás Maduro para manifestarle su fuerte solidaridad. Entonces, si vos pensás que estás yendo a Cuba, pero estás atacando a todos los países que hicieron posible que Cuba volviera a la arena internacional, volviera a romper definitivamente el aislamiento a que estaba condenada Cuba por el bloqueo. Mira, tan condenada todavía sigue que en estos tiempos, hace un mes o 2 meses, por lo menos 2 empresas, un banco y una empresa francesas, han sido multadas en millones de dólares por comerciar con Cuba. Todo eso mientras estás haciendo un diálogo. Esto es muy grave. Y lo que nos está sucediendo a nosotros es muy grave. Es golpe abierto, descarnado, lo que le están haciendo a Venezuela. Hoy han asesinado en la frontera con Colombia a un joven diputado. Mira, precisamente porque Colombia está mandando oleadas de paramilitares que le sobran, por supuesto, porque es la tragedia más grande de Colombia, que tampoco se puede negociar la paz profunda si no se acaba el paramilitarismo. No podés estar negociando la paz y están todos los días matando dirigentes de derechos humanos, dirigentes sindicales, y encima de todo están también ahora viniendo hacia Venezuela con las características típicas con que asesinan los sicarios de Colombia. Entonces, nosotros estamos asistiendo a un permanente golpismo que viene por otra vía.
no necesitan mucho los militares, están tratando de manejar la justicia de todos nuestros países y en lo posible los parlamentos de nuestros países. Están entrando millones de dólares solo en Argentina para torcer el destino electoral. En las últimas elecciones entraron 40 millones de dólares. 40 millones de dólares por lo bajo te digo. Entonces, la cantidad de dólares que están entrando en Brasil para mover una especie de sociedad civil que sale a las calles, porque están imitando, en el caso de Brasil más específicamente que en ninguna otra parte, los movimientos o de las primaveras árabes o de las revoluciones de colores de Europa, todo ese cuento chino que en realidad es un avance en la ocupación neocolonial o colonial de nuestros países. Le hago esta pregunta, digo ahí como intermedio, digo, ¿por qué? A ver, digo, usted de hecho ha sido parte, digo, acá en la Argentina luchamos por la vuelta de la democracia, digo, y así digámoslo así, de México hasta la Argentina, digo, porque México ha tenido la suerte de no tener golpe de Estado, en todos los países se luchó por la vuelta de la democracia. ¿Por qué cree que Cuba, la Cuba de los Castros, no consiguió ir de la revolución a una vía democrática? Y voy a decir esto, digo, para la audiencia fundamentalmente, no para usted, digo, la gente no sabe que ese partido único tiene una gran vida interna democrática, pero no se permite otro partido, ¿no? Por supuesto, porque si vos me dijeras, bueno, ¿cuál es el partido? Dos grupos que se acuerdan repartirse alternativamente el gobierno durante un tiempo para mantener el statu quo de lo que es la dependencia. Bueno, estamos viendo lo que estamos viendo. En Cuba sí hay un partido, pero se elige y se busca en el propio pueblo la gente que va a representar o ese pueblo o ese municipio, pero se elige muy fuertemente. Pero te voy a poner en el caso nuestro. En el caso nuestro, a lo largo de la historia, ¿qué teníamos nosotros de acumulación? ¿Te acordás? Bueno, ustedes no se pueden acordar, pero cuando yo era un poco más joven, eran los asados con cuero, era siempre la compra del votante aquí, en Venezuela, donde fuera. Entonces yo te pregunto, ¿de qué estamos hablando? La democracia no es hacer una elección aquí, otra elección allá. La democracia es algo que es tan clave como la participación activa de los pueblos. Participación activa de los pueblos. No se dice que es por vía electoral. Fíjate que a Estados Unidos le empezó a molestar la vía electoral en América Latina después que, gracias a estos levantamientos populares que se dieron durante el periodo del neoliberalismo que está de regreso, cuando la gente empezó a salir a las calles, cuando hubo esos movimientos extraordinarios, allá en los años, al fin de los años 90, principios de este siglo XXI, entonces empezaron a darse cuenta que de repente aquí sí se había tomado en serio que democracia significaba eso, esa participación enorme popular que hizo posible la derrota del neoliberalismo en ese periodo histórico. Eso fue de pura participación popular. Y de ahí, de esa participación popular, surgieron los gobiernos que lograron por primera vez en la historia de América Latina hacer un proyecto de integración que fue subiendo hasta el máximo punto de llegar del Mercosur, del Pacto Andino, todo lo que hubiera a la UNASUR y después a la CELAC, que era la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, que nosotros, hasta lo que nosotros llegamos. Yo creo que ahí es donde dijo, bueno, no, aquí pues tenemos que poner un final, y empezó el golpismo preelectoral y postelectoral, es decir,
vos podés hacer este golpismo ayudado siempre, donde vos ves que más se avanza en el golpismo, solo en Venezuela están manejando la justicia en todas partes. En Brasil hay un juez que ya la justicia brasileña está descalificada desde el momento que condenó a 2 personas del Partido de los Trabajadores, Dirceu, solo por denuncias en un periódico. Es increíble que en la historia de América Latina haya condenas por denuncia de los periódicos sin que pruebes nada de lo que dijiste. Entonces, estamos sujetos a un momento muy oscuro de la historia de América Latina otra vez, porque quieren venir, si no es un golpe militar, si no venís con tanque, vos me decís, no ha habido golpe de Estado en México, pero ha habido algo peor. Se firmó un acuerdo con Estados Unidos en el 2006 que se llamó el Plan Mérida, por lo cual entraron, se mandó dinero a Estados Unidos para que le compraran armas a Estados Unidos para mandar sus asesores, y está pasando algo mucho más grave que tener un golpe. Las fuerzas militares de México, tanto el ejército como la marina y la fuerza aérea, fueron metidas a la lucha contra el enemigo interno, como se hacía la misma razón por la que se impusieron las dictaduras acá, pero el enemigo interno según era una guerra contra el narcotráfico. A ver, cualquier persona común, de sentido común mínimo, así como vos decís, bueno, el dengue no se puede combatir con ametralladoras, como cuando vinieron esos soldados norteamericanos aquí a Misiones con un montón de ametralladoras a combatir los mosquitos del dengue. Bueno, el narcotráfico tampoco se combate con aviones, tanques, con todo esto. Eso es falso. ¿Qué ha pasado en México? No hubo un golpe de Estado, pero entre 2006 y 2012 ya sumaban más de 110.000 los muertos asesinados, la mayoría en las zonas campesinas. ¿Y qué pasó en México? 30.000, 40.000 desaparecidos, más de 30.000 desaparecidos, y el número más o menos era entre 37 y 40. Como ustedes habrán podido ver con la muerte de estos 43 normalistas, cuando andaban buscando tumbas, tenían tumbas por todos lados. En unos días había 100 tumbas colectivas. Entonces, no tuvo un golpe de Estado, pero tuvo una intervención de Estados Unidos, agazapado detrás de lo que se llama la guerra contra el narcotráfico, que es lo que nos quieren poner acá. Entonces, esa es otra realidad que nosotros tenemos que ver. No se combate el narcotráfico con fuerzas militares. El narcotráfico es otra cosa, se lo combate con inteligencia, pero claro, saneando los mecanismos de la inteligencia, porque si no, si tenés en los servicios de inteligencia es tan complicado, los jueces es tan complicado, entonces podés despedirte de cualquier tipo de lucha contra el narcotráfico, porque lo que se ha matado y se sigue matando en México, porque ha habido más asesinatos, hay 25 o 30 personas más en los últimos tiempos, asesinadas en la supuesta lucha contra el narcotráfico, y estamos viendo que es una tragedia para el pueblo mexicano, cada vez más ocupado por Estados Unidos. Es decir, no necesitó una invasión a ese país para haberlo invadido. No se necesitó que entraran tropas a Colombia. Con el tema del narcotráfico han puesto 7 bases en Colombia, una de las cuales, como la de Palanquero, puede ser activarse contra cualquiera de nuestros países, porque los aviones que están en Palanquero, los aviones de guerra de Estados Unidos, pueden venir a cualquiera de nuestros países. Entonces, si no tenemos claro contra qué estamos luchando, estamos muy perdidos. Porque si creemos que estas derechas de este tiempo, estas derechas son derechas locales, como pudieron ser en otro tiempo, estas derechas no son locales. Estas derechas, casi todos estos dirigentes de la derecha están perteneciendo a fundaciones y organismos no gubernamentales de los Estados Unidos. Y si no, investiga acá mismo en varios ministerios de dónde vienen.
los ministros. Y entonces, cuando vemos eso, cuando vemos que lo primero que hace es buscar volver a los brazos del Fondo Monetario Internacional que nos llevaron al desastre del 2001, entonces empezamos a preguntarnos, hablemos a calzón quitado. Yo creo que es muy grave, por ejemplo, que por estas horas la gente de este país no sepa, por ejemplo, que en Bariloche hubo una gran marcha, una marcha impresionante en un lugar chico, pero que decían Patria sí, Colonia no, al paso del presidente de Estados Unidos, que hayan ocultado todas las marchas, que no hubiera una sola televisión hablando de las marchas, que muestran una cosa clarísima. El otro día había un canal como C5N que tenía un programa, Un Día para Salir, donde se iban a dar explicaciones de cómo había 2 pesos y 2 medidas a partir de la justicia, y entonces resulta que allanan C5N. Qué curiosidad, que el otro día se levanta el programa más importante que iba a haber ese día, un poco para aclarar a la gente dónde estamos parados. Entonces, todo esto que nos está pasando, el silencio sobre los hechos que están pasando en el país, que nos lleguen por otros días, que la gente tenga que ir con cámaras especiales y tomar esas fotos porque no nos está permitido ver que fueron las marchas en nuestro país, me parece una cosa gravísima, me parece un golpe de Estado. Y transformar en el silencio lo que es lo que fue la presión desinformativa y manipuladora, y transformarla ahora en un silencio absoluto sobre los temas que nos interesan, me parece muy grave. Entonces, con esto vamos entrando para dar con qué mirada tenemos, con qué ojos tenemos que ver las cosas. No es tan difícil. Si recordamos nuestra propia historia, si volvemos un poquito atrás en la memoria, nos vamos a dar cuenta que no es difícil. Estela, le pregunto esto, ¿y qué análisis hace, de la derrota en la Argentina, llamémoslo así de alguna manera, el progresismo peronista, no sé cómo lo gusta a usted llamarlo, del Frente para la Victoria, algunas otras derrotas en Latinoamérica, porque, ellos, la derecha avanza, pero algo pasa para que la gente... La derecha avanza, algo pasa, pero yo quisiera que vieras el informe. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Brasil. Si vos tenés, como nunca en la historia del mundo, Estados Unidos más los países europeos que son sus vasallos porque hacen lo que les dice Estados Unidos, ya han dejado de tener esa independencia, esa gran Europa, ya está desapareciendo el estado de bienestar de su población, ya han sido atrapados en la guerra la falsa guerra contra el terrorismo, porque el terrorismo lo manejan los mismos que lo combaten, así que estamos en una situación mundial muy grave. Pero yo te quiero decir, ¿cómo analizo esta nota? Si acá pusiste 40 millones de dólares y además de eso tenías, por ejemplo, como tenía Brasil, todos los medios, el medio más importante es dueño de una cantidad de canales de televisión, o Globo, que trabajó con las dictaduras, no es extraño, como aquí hubo medios que trabajaron con la dictadura, fueron parte de la dictadura y nunca las castigó nadie. Las transmisiones que se hacen están muy pensadas para desculturizar a la población. Los entretenimientos son lo más extraordinario de modelo de desculturización de una población. ¿Vos te has puesto a mirar los entretenimientos que hay acá en nuestro país en las tardes? Los entretenimientos que llegan a miles y miles de casas. ¿Vos te has puesto a escuchar? Olvidamos ya lo que hizo Goebbels en Alemania. ¿Cómo
¿cómo vas a esto de la lucha contra el nazismo y vos estás imitando al nazismo, reproduciendo el modelo de medios de comunicación que mienten todos los días, mienten que algo quedará? Por favor, si no estamos, no podemos darnos cuenta porque estamos muy invadidos, como nuestras cabezas están tan colonizadas. Por eso la gente te repite un discurso que cuando vos lo escuchás y le decís, mire señor, ahora piense si esto es lógico, esto este discurso que usted me está dando acá, esto usted lo tomó de la televisión, pero esto es verdad. Usted averiguó si esto puede ser lógico, si puede haber estos sucesos de determinada manera. No, la gente va quedando atrapada en un lenguaje de la mentira que surte un efecto, porque claro, si viene repetida en nuestro país, estaba repetida por como 4 o 5 medios, por un medio que tiene 240 canales de cable en un país y que están esos cables extendidos por todo el país. ¿No crees que manejan la información de una manera determinada y que esa información va a tener un impacto sobre una población? Bueno, Brasil, por ejemplo, es un modelo. Hoy estaba mirando el trabajo de una cantidad de investigadores de Brasil sobre el poder de Globo en ese país, el enorme poder de Globo en ese país. Y entonces, eso ayuda, no te digo que eso cambia. Aparte de eso, estos gobiernos que tenían que tuvieron toda la última década, produjeron ese gran cambio, porque hubo un cambio social. 20 millones de personas salieron en Brasil de la pobreza. 20 millones en el periodo de Lula. Y bueno, para mostrarte, para no tomarlo solo con nuestro país, pero ¿qué pasaba? Estos gobiernos tenían el gobierno, pero no el poder, porque el poder económico y además estaban muy respetuosos de la democracia, porque yo nunca vi invadir allanar un medio de comunicación en todos estos años. Nunca vi que la revista Noticias, por ejemplo, que sacaba fotos escandalosas de la presidenta, vergonzosa, nadie la castigó, nadie la llevó a la justicia. No. Seamos serios. Cuando tenemos que decir las cosas, las tenemos que decir con total seriedad, si nos cueste la vida, porque si no, vivimos en el mundo de la mentira. Bueno, entonces, cuando esto pasó, vos fijate que la propaganda ha sido tan brutal que de repente sale y necesitas a alguien en la justicia, por supuesto. Brasil y Argentina tienen casi la misma situación. Una justicia que empieza a responder a ese proyecto que viene sobre nosotros, que es un proyecto de recolonización de nuestros países. Te lo dicen abiertamente, necesitamos volver a controlar América Latina. ¿Cómo se controla América Latina? Se controla por la fuerza o por la intervención de otra manera. Y eso es lo que estamos probando nosotros en este momento. ¿Cómo ganar? Me dicen ustedes, porque llega un momento que estos gobiernos progresistas van siendo arrinconados. 10 años en un gobierno, pero 10 años, si vos mirás día a día, golpe por acá, golpe por allá, mentira por acá, mentira por allá, llega un día que hay una debilidad que solo se puede salvar con una enorme unidad. Pero ¿cómo podés tener una unidad si vos no sabés contra quién estás luchando? Estas derechas locales de estos tiempos no son nuestras derechas locales, son las derechas de Washington, son las coaliciones que arma Washington, que Washington le propone, bueno, nosotros vamos por aquí, por allá. ¿Cuánta gente comprada hay en estos tiempos? Yo te pongo una cosa, se pregunta a la gente cómo el Partido Radical de Ricardo Alfonsín, de Raúl Alfonsín, perdonen, el Partido Radical de Raúl Alfonsín puede haber sido transformado en
sano que está detrás de alguien que ni siquiera tenía un partido político, y entonces es muy triste ver eso. Es muy triste ver cómo caen figuras, cómo cae la memoria, cómo no se respeta a nuestras viejas figuras históricas, porque es otra cosa que se trata de borrar toda la historia. Ahora ya hay críticos de San Martín, si vas a mirar, todos los héroes del pasado están puestos en exhibición para destruirlos. Hay un ejemplo que yo pongo hoy, este mismo día en que estamos hablando vos y yo, en Siria han recuperado la ciudad arqueológica de Palmira, una joya del mundo, una joya de la humanidad, tomada por el tal ISIS, tomada por mercenarios del mundo. Ustedes saben, y la gente no lo sabe, pero que lo sepa, que el ISIS, ese Estado Islámico, no tiene casi islamita, tiene el 90% de sus fuerzas, son mercenarios de todo el mundo, ingleses, australianos, japoneses, hasta argentinos hay colombianos, bueno, mercenarios, tropa de esas que van nada más que a matar y a destruir. Como si vos, así como mandás un asesino serial, mandás una oleada de mercenarios asesinos y a un bruto mercenario. ¿Vos creés que la destrucción de los sitios históricos la podés hacer porque te da la gana, porque un mercenario quiere romper todo esto? No, porque está rompiendo la cultura de ese país, está destruyendo las bases culturales, está destruyendo la memoria. Yo quiero que la gente piense con su cabeza, que sepa que en Irak, por favor, destruyeron la biblioteca de Alejandría, destruyeron la cuna de la civilización del mundo, y destruyeron todo eso para, cuanto más embrutecido y más imbecilizado pueden tener a la población, más fácil es convertir en colonia un país. Entonces nosotros estamos enfrentando un periodo histórico muy duro, aunque yo tengo mucha esperanza, te voy a decir, porque la gente sola se va a ir dando cuenta por las cosas que va a vivir en su realidad cotidiana, en su economía, en las pérdidas que va a haber de tantas cosas a las que accedía y tenía en esta última década, a la que han combatido tanto y con tanto poder y con tanto dinero. Tengo esperanza de que América Latina se pueda salvar, pero no podemos esperar más tiempo, tenemos que empezar a salvar desde ahora. ¿Y cómo se salva el país? Cuando nosotros tomemos conciencia de contra quién nos estamos enfrentando. Por eso a mí me pareció extraordinario esa marchita que nos escondieron a toda la población. Preguntarle a cuánta gente sabe que en Bariloche, cuando llegó con toda la parafernalia que hubo de inteligencia y de esto y del otro, el pueblo salió a la calle, estaban los mapuches, estaba mucha gente con el cartelito que decía patria sí, colonia no. Y a mí me emociona, ¿sabes? Yo respeto a los pueblos que tienen conciencia y no se venden. Los respeto mucho. Y respeto al periodismo que no se vende también, al periodismo que hoy en día está silenciado. Estela, la verdad, enorme nota, muchísimas gracias. Un gran... Que sea tan sincera, pero no, por día solo la sinceridad nos puede salvar. La sinceridad y la verdad. La voz de la verdad es una voz que los pueblos reconocen muy rápidamente, ¿eh?